presentándolo un poquito, ¿le parece? Dale, Vamos. sí, estamos muy ansiosos. Claro, esta semana vieron que se hizo la 40ª convención de aviación experimental acá en General Rodríguez. Sí. Bueno, estuvimos en contacto la semana pasada con una persona que se dedica justamente a investigar todo lo relacionado a la aeronáutica. Es un investigador aeronáutico, escritor, es oficial mayor retirado de la Fuerza Aérea y actualmente también está encargado de la División Capacitación e Investigación Histórica del Museo de Aeronáutica. Wow. Bueno, su nombre es Walter Marcelo Betancor, él trabaja conmigo, se dedica justamente, ¿no?, ahí en el museo a capacitar de forma docente junto conmigo, ¿no?, al personal que trabaja ahí. Y bueno, además hace todas las investigaciones pertinentes a las piezas que tenemos ahí o a cualquier otra pieza que por ahí puede aparecer, ¿no? Creo que ya lo tenemos en el aire. Hola, Walter, ¿estás ahí? Todo, buenas tardes para todos, para los conductores. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? La audiencia. Bueno, acá estamos con Paulina, con Leo, ¿no? Te está escuchando General Rodríguez. Sí, ya los conozco de las publicaciones que haces a través de las redes sociales y yo los sigo. Sí, efectivamente yo estuve presente el día sábado en la EAA de General Rodríguez, como se la denomina. EAA son las iniciales que significan Experimental Aircraft Association. O sea, estos eventos que congregan a todo este tipo de aeronaves y por supuesto también otras actividades relacionadas con la aviación, más que nada la aviación civil, nacieron allá en Estados Unidos alrededor de hace 50 años atrás, ¿no? Y tiene como misión convocar a todo aquel que tenga algún avión experimental, o sea, aviones que se construyen en forma casera, bajo planos, o se compran kits, ¿no?, para armar, así como vienen los avioncitos para armar en cajas chicas, también se compran los aviones más grandes que vuelan, ¿no?, por supuesto que se vuelan. Entonces esta EAA, digamos, tiene como misión reunir a todos estos adeptos que tienen este tipo de aeronaves, o sea, aeronaves experimentales. Además, también se hacen presentes en estos eventos pilotos acrobáticos, donde se hace mucha acrobacia, por ejemplo, Jorge Malatini, que es un referente. Los que veranean en la costa seguramente verán pasar el avioncito, el Pitch rojo y blanco, que conduce Malatini, que hace acrobacia sobre los balnearios de la costa, ¿no? También hay eventos sobre aeromodelismo, avioncitos a control remoto, aviones a control remoto, hay conferencias técnicas, porque más que nada está orientado para dar a conocer justamente cómo se construye un avión en forma casera. Los simuladores de vuelo también tuvieron mucha participación este año. Y bueno, todo esto se realiza en el aeródromo Ildefonso Durana. Ildefonso Durana. Sí, Ildefonso Durana era un personal militar de la Fuerza Aérea Argentina, un comodoro, que justamente fue el precursor, ¿no?, el que ideó la organización de este tipo de eventos. Por eso el aeródromo lleva su nombre, que está ubicado en la Ruta 6 y el arroyo La Choza, ¿no?, ahí en General Rodríguez. Sí. Entonces yo concurrí el día sábado y pude apreciar entre tantos aviones, porque después de 2 años la última convención, así se llama, se había realizado el 7 de marzo del 2020, apenas unos días antes del aislamiento, ¿no? Claro. Entonces, después de 2 años, se realizó la 40 convención, o sea que ya van 40 de estas ediciones,
y que la verdad que congregó muchísima gente, tantos aficionados a la aviación militar, a la aviación civil, muchísima gente, mucho público visitante y muchas aeronaves. Se puede entender que justamente después de 2 años de nula actividad, la gente concurrió masivamente y además se dio que hubo muchos aviones. Por ejemplo, te escuché decir, Mauricio, la Fuerza Aérea estuvo presente con una aeronave Piper PA-28 Dakota de dotación de la Base Aérea Militar Morón. Estuvo también presente el Ejército Argentino con una aeronave Cessna Grand Caravan y un helicóptero Bell 206. Hicieron un pasaje a la mañana del día sábado, hicieron un pasaje 3 aviones Turbo Mentor que pertenecen a la Escuela de Aviación Naval, asiento en Punta Indio. Y también la Marina, la Armada, tuvo una interesante participación con una muestra de su museo, del Museo Aeronaval, que tiene su base justamente en Comandante Espora, ¿no?, en Puerto Belgrano. Y ellos desplegaron hasta General Rodríguez 2 aviones antiguos, Stearman, biplanos, que ornamentaban la entrada del hangar que tenían asignado con una gran bandera argentina y que la verdad que era hicieron una linda presentación del museo. También estuvo nuestro Museo Nacional de Aeronáutica, donde prestamos servicios tanto Mauricio como yo. Nuestro museo se hizo presente con una boutique donde se podían adquirir diversos elementos, escuditos, gorritos, bueno, lo usual, ¿no?, lo que se compra relacionado, maquetas de aviones. Después estuvo también la Policía Federal con un helicóptero Volco, una de las últimas adquisiciones de la policía, y todo esto en base, digamos, a lo que es las fuerzas militares, pero esto más que nada es un evento de carácter civil. Entonces había muchísimos aviones, como dije anteriormente, de construcción casera, algunos que no son de construcción casera, pero por ejemplo se vieron mucha variedad de aviones Cessna, Piper, Tecnam. Estos Tecnam se construyen bajo licencia, son aviones italianos que se construyen en la provincia de Mendoza. También, bueno, como dije antes, la acrobacia es un plato principal de todo esto. ¿Estuvo, Walter, discúlpame, estuvo Cruz del Sur también, el escuadrón? No, la escuadrilla Cruz del Sur, que pertenecía a la Fuerza Aérea Argentina, en su momento estaba equipada con aviones Sukhoi 29, aviones de origen ruso, que fue desactivada hace ya algunos años. Lo que pasó es que la Fuerza Aérea puso en venta estas aeronaves de acrobacia y fueron adquiridas por un particular que las puso en condiciones de vuelo nuevamente y estuvieron expuestas. Hubo 3 aeronaves de este tipo, Sukhoi, expuestos, pero que no realizaron vuelos porque todavía no están habilitados para volver a volar. Pero sí, estuvieron presentes. También hubo réplicas de aviones de la Segunda Guerra Mundial, como la de un avión Storch, un avión alemán, cuyo constructor reside en Rosario, en la ciudad de Rosario, un avión Texan de origen americano, un avión biplaza de la Segunda Guerra Mundial, pero en condiciones de vuelo, que también hizo las delicias de los visitantes, porque bueno, el ronroneo del motor y verlo echar humo y todo eso hacía reminiscencias de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y vuelvo a repetir, la actividad tanto de los helicópteros civiles como de la diversidad de aviones civiles que realizaron acrobacias, vuelvo a repetir, Jorge Malatini, un referente, y otros acróbatas más que en este momento no recuerdo los nombres, pero que hicieron el plato fuerte de la convención. También
debemos acotar que hubo como una muestra estática de aviones, de nuevos aviones para escuelas de vuelo, de simuladores de vuelo, bueno, y también no hay que dejar de mencionar el tema de la gastronomía, que también es presente. O sea que fue, por lo menos el sábado, que es el día que yo fui, fue una jornada intensa, también con un calor, el día se prestó y con mucha gente, ¿no?, que concurrió. Sí, 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 eso es lo que más nos llamaba la atención, ¿no? La concurrencia, la cantidad de adeptos que atrae, ¿no?, este evento. No, eso nos llamó muchísimo la atención, ¿no? Pero eso se ha dado en los últimos años, ¿no? Sí, también que quería recordar que ahí en el aeródromo, en General Rodríguez, hay un avión, un bombardero de la Segunda Guerra Mundial, un P-25, que está siendo restaurado, prácticamente ya está terminado, y la idea es ponerlo en condiciones de vuelo, que está a cargo del señor Gustavo Pasano, un bombardero que está hermoso, lo ha dejado prácticamente nuevo. Ese avión estaba abandonado en el aeropuerto de La Rioja, y este señor Gustavo Pasano dedicó tiempo, esfuerzo y por supuesto mucho dinero para rescatar un avión de la Segunda Guerra Mundial que está espectacular. También hay un DC-3, un avión Douglas DC-3, propiedad del señor Moreno Vera, que también está siendo restaurado, se puso en marcha esta aeronave, la gente pudo presenciar la puesta en marcha de los dos motores, porque es un avión bimotor comercial, también de la década del 30, un ícono de la aviación comercial y militar también, el DC-3, Douglas DC-3. O sea que hubo para todos los gustos. No me quiero olvidar de nada, porque sí, hay mucha gente que va y pasa el fin de semana entero ahí en el aeródromo, llevan sus carpas y se quedan, ¿no? Para disfrutar de los 2 días que duran esta jornada. Claro, la gente se puede instalar ahí. No sé cuánta gente habrá estado este fin de semana, pero seguramente fue mucha. Pero tengo datos de que las convenciones anteriores, la mayor cantidad de público registrado fueron unas 7.000 personas en un día, ¿viste? O sea que este año, después de 2 años de aislamiento y sin eventos, la gente concurrió masivamente. Todo estaba a la muestra, ¿no? Porque si uno concurría al aeródromo se iba a dar cuenta que estaba lleno por todos lados, autos por todos lados y muchísima gente, chicos. Es ir a pasar un día al campo, ver aviones, hasta incluso hay mucha gente con sus mascotas, con los perros, van a pasar el día, como decía anteriormente, se arman la carpita, y bueno, los adeptos a la aviación son como los adeptos al turismo carretera o a las carreras de autos, claro, ¿no? Claro. Es algo... Tiene su grupo de fans. Algo seguro. Entonces, también hay que destacar el gran esfuerzo de la organización, ¿no? Porque para organizar un evento así, indudablemente hay una coordinación con las fuerzas vivas del municipio, de la policía de tránsito, que estaba organizando justamente la entrada al aeródromo, la ruta 6, porque está en un lugar, seguramente los oyentes por ahí no lo conocen, pero está en un lugar un poquito alejado y no digo inaccesible, pero medio complicado para ubicar el aeródromo. Claro. Es así, ahí no hay ni siquiera señal de celular en algunos casos, o sea que es un lugar un poco apartado, pero bueno, vuelvo a repetir, a los adeptos de la aviación van a cualquier lugar, ¿no? Donde haya aviones, ahí está la gente. Y bueno, como decía, mucho esfuerzo de la organización, en coordinación con el municipio, con la policía, los bomberos, la ambulancia, que son
elementos que tienen que estar por la actividad cosa, ¿no? de los aviones. Walter, También, sí. ¿qué tal? Leonardo te habla. Sí, te quería hacer una pregunta. Hola, Leonardo. Te quería hacer una pregunta aprovechando todo lo que vos sabés, porque nosotros fuimos con Pauli, viste, ahí a la convención y realmente nosotros no conocemos mucho de aviones, pero nos gustó mucho y también vimos que había mucha gente que sí sabía del tema. De hecho, nos acercábamos y nos explicaban que este avión, y bueno, había mucha gente que se ve que sabía, y como no sabemos queríamos preguntarte, vos hablaste del P-25S, ¿cómo es que un avión así llega a nuestro país? Como para conocer un poco de la historia, ¿no? Estamos hablando de un bombardero de la Segunda Guerra. Bueno, en este caso en particular de este avión, de este bombardero B-25, es un bombardero bimotor de origen norteamericano, con activa participación en la Segunda Guerra Mundial, y que llegó a nuestro país de una forma un poquito, digamos, rara. Durante los años fines de los 50, principios de los 60, se utilizaban mucho estas aeronaves, que ya eran un poquito viejitas, pero se las utilizaba para hacer contrabando, ¿no? Entonces, muchos particulares adquirían estas aeronaves en Estados Unidos a precio muy bajo, porque ya eran aeronaves en desuso, y era usual usarlas para justamente estar contrabando cosas, ¿no? Entonces, en esos años, la Fuerza Aérea Argentina tenía un sistema, digamos, de interceptar estas aeronaves, y cuando se las capturaba, quedaban bajo la justicia, o sea, quedaban a disposición de la justicia, y muchas veces quedaban abandonadas. Entonces, esta aeronave en particular estuvo mucho tiempo en el aeropuerto de Santiago del Estero. Yo dije La Rioja en un principio, no, es Santiago del Estero. Bueno, hasta que la vio este señor Gustavo Mazzano, hizo los trámites pertinentes con la justicia y todo eso, y se la adquirió, pero el avión estaba prácticamente destruido. Entonces, en un esfuerzo muy grande, Gustavo traía de Estados Unidos, hacía traer de Estados Unidos los repuestos, porque los aviones de la Segunda Guerra Mundial, y encima muy deteriorado, había que ponerlo en servicio. Para ponerlo en servicio hay que cambiar los motores, hacerle todo en inspección general. Bueno, lleva mucho tiempo, mucho dinero, sobre todo, mucho dinero y mucho trabajo. Entonces el avión ya está prácticamente terminado, seguramente ustedes lo habrán visto. No, se ve impecable, la verdad, se ve impecable. Claro, estaba impecable, sí. Está impecable, y bueno, la idea es ponerlo a volar. En Estados Unidos hay muchos de estos bombarderos que están en vuelo, todos en manos de particulares, ¿no? Y bueno, ojalá sea así, porque sería una atracción mayor, ¿no? Para todos los que frecuentamos este tipo de eventos. El que sabe de aviación, claro, indudablemente, sabe qué avión es, la historia del avión. Vuelvo a repetir, es como al tipo que le gustan los autos, que se sabe la historia de todos los coches. Sí. Bueno, al que le gustan los aviones lo mismo, pero claro, el que no sabe y ve el avión y todo y no tiene una referencia, un cartel, un banner, algo que le explique de qué se trata ese avión, bueno, indudablemente es una complicación, ¿no? Porque no saber no es un pecado, pero indudablemente uno se hace miles de preguntas, ¿no? Claro, está bueno. Por eso mismo también está bueno siempre, viste, que haya una persona ahí, viste, también idónea en el tema, que también cuente un poquito la historia de cada una de estas aeronaves, porque si no es como un poco como decís vos, ¿no? Estamos hablando de un avión que participó de la Segunda Guerra Mundial, y si no tiene un cartel, no tiene un banner, no tiene alguien al lado ahí que lleva adelante por ahí el discurso con la gente que pasa, el turista, es como que
no te digo que pasa desapercibido, pero viste, la gente se queda con todas las dudas también. Claro, además hay que destacar que estos bombarderos, los B-25, fueron los primeros bombarderos norteamericanos que atacaron Japón después de Pearl Harbor, en una operación que fue tremendamente difícil y realmente muy osada, que estuvo a cargo de un mayor de la Fuerza Aérea del Ejército de Estados Unidos, Jimmy Dolight, que al tipo se le ocurrió hacer despegar de la cubierta de un portaaviones a estos bombarderos B-25 para atacar Japón, porque si no, no llegaban. Era más que nada era más simbólico que otra cosa el ataque, porque realmente el avión tampoco tenía una capacidad de bombas muy grandes, ¿no? Entonces se realizó la operación, los bombarderos despegaron desde la cubierta del portaaviones norteamericano, estaban todos apretados en la cubierta y con muy poco margen para despegar, porque imagínense un bombardero, es un avión mediano, grande, en la cubierta de un portaaviones, y no me acuerdo ahora la cantidad de bombarderos que participaron, pero prácticamente lo que tenían para despegar desde la cubierta era muy poquito. O sea, claro, despegaban encima cargado, ¿no? Claro, cargado de combustible, cargado de bombas. Tenían que hacer un esfuerzo increíble y parecía que el avión se elevaba como un helicóptero, porque prácticamente no tenían espacio. Hay muchas filmaciones sobre ese ataque, que fue más que nada simbólico. Los aviones llegaron a Japón, descargaron bombas, no hicieron mucho daño, pero fue algo psicológico para los japoneses. Y la ruta de escape de estos aviones era a través de China, o sea, al portaaviones no podían volver, entonces muchos terminaron, y muchas tripulaciones de estos bombarderos terminaron presas, a cargo también de los chinos, de las fuerzas chinas, que después los repatriaban, y muchos terminaron destruidos porque, bueno, no tenían autonomía para regresar. Entonces, es un bombardero, el B-25 es un bombardero icónico de la Segunda Guerra, y nosotros, bueno, ojalá podamos verlo volar, ¿no? Por nuestros cielos. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Increíble lo que contás, ¿no? Y tan cerquita está acá, viste, acá en General Rodríguez. Está bueno que la gente también escuche todo lo que está contando, viste. Sí. Un momento muy emotivo para el público fue el avión y el helicóptero del ejército, casi al final de la tarde, el día sábado. Sí, claro. Bueno, el avión es un Cessna Grand Caravan, un avión que el ejército argentino lo adquirió hace muy poco, será 4 años atrás. Un avión muy versátil que se puede utilizar para traslado sanitario, o sea, traslado de heridos, traslado de personas enfermas, lanzamiento de paracaidistas, lanzamiento de carga, traslado de carga. Es como un camioncito, digamos, ¿no? Por hablar. Un avión de muy buenos resultados a nivel mundial, y el helicóptero es un Bell Jet Ranger modelo 206. Bueno, indudablemente todo lo que tenga que ver con las Fuerzas Armadas, o sea, sin desmerecer a nadie, pero uno se emociona cuando uno ve un avión de la Fuerza Aérea o del Ejército, de la Marina, a uno le causa, ¿no?, una emoción, porque, bueno, representan a todo el país, ¿no? Nos representan a todos nosotros, la Fuerza. No, y la organización puso la marcha de fondo por los parlantes y, claro, era muy emotivo, sí. Sí, seguro. Yo los vi, el sábado me quedé hasta tipo 7:30 de la tarde, y sí, lo vi despegar al Gran Caravan, vi al helicóptero también, y después vi que estaban inflando un globo aerostático con la llama que se veía, ¿no?, al atardecer, muy lindo, porque la mejor etapa para mí es el atardecer, ¿no? Porque el sol se va poniendo y es un paisaje
muy lindo ahí en el campo y uno puede sacar las fotos de mejor manera, ¿no? Sin que el sol moleste, y las fotos sacadas al atardecer son hermosas. Más en ese ambiente, ¿no? El ambiente campestre, Claro. Con molinos los molinos de fondo. Bueno, la verdad que muy lindo. Sí, 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 muy lindo. Y había un avión también que hacía dibujos con humo alrededor del globo aerostático. Claro, bueno, yo no lo vi, no llegué a ver el despegue del globo, la ascensión del globo. Yo me fui porque la verdad estaba muy cansado. Y bueno, pero seguramente suelen hacer esas demostraciones de hacer acrobacia o de otro avión o de globo, o hacer las acrobacias en espejo, que se llaman, que es cuando un avión pasa por arriba del otro, se invierte y entonces queda como dado vuelta arriba del otro avión, ¿no? Sí. Eso se llama maniobra de espejo. También es muy emotivo cuando se hace el corazón con humo, Con la flecha. y se lo cruza con una flechita, y bueno, son las cosas lindas, ¿no?, que tiene la aviación. Sí, la verdad que sí, la verdad que estuvo muy lindo. Igual que tu relato, che, la verdad muy interesante, ¿no? Terrible. Le comentaba acá a los chicos y comentaba acá también a la gente que nos está escuchando que sos escritor, tenés varios libros escritos. Contando un poquito, si querés, sobre qué andás escribiendo, qué trabajos tenés. Bueno, nosotros dos somos compañeros, somos amigos, así que vos conocés bien la historia. Bueno, yo en realidad me gusta mucho el tema de la historia aeronáutica. Desde muy chico que siempre me gustaron los aviones. Ingresé en la Fuerza Aérea con 16 años de edad, en la escuela de suboficiales de la Fuerza Aérea de Ezeiza. Egresé como cabo en el año 1983, a fines de 1983, y tenía 18 años de edad, así que mi vida prácticamente transcurrió en la Fuerza Aérea y todavía sigue. 36 años de servicio, me retiré como suboficial mayor hace 2 años atrás, y actualmente estoy prestando servicio junto a Mauricio en el Museo Nacional de Aeronáutica de Morón, en la base aérea de Morón. Quienes no conozcan el museo y les gustan los aviones, o no les gusten los aviones, quieran ver cosas, reliquias de nuestro pasado aeronáutico, pueden concurrir a la base aérea de Morón los días jueves, viernes, sábado y domingo, en un horario de 10 a 14 horas, y van a poder apreciar muchas máquinas que tuvieron su historia en nuestros cielos. Aviones de combate que estuvieron en Malvinas. Justamente este año estamos conmemorando los 40 años de Malvinas. Aviones comerciales, aviones que integraron distintas fuerzas armadas, fuerzas de seguridad. Y es un museo que cuenta con 2 hangares muy grandes, con una exposición aproximada de 64 aviones, con salas temáticas, con salas para los chicos, con cabinas de aviones de combate donde se pueden subir los chicos. Tenemos una boutique bien donde se venden elementos relacionados, salas justamente dedicadas a Malvinas, salas dedicadas a la fábrica de aviones, en fin, bueno. Eso por un lado. Yo sigo prestando servicios como personal docente. Junto con Mauricio tenemos la misión de capacitar al personal del museo en lo que es la parte histórica, ¿no? De que aprendan historia aeronáutica, porque la aeronáutica también tiene historia. Y en lo que respecta a mí, bueno, hace un par de años, para materializar lo que a mí me gusta, que es justamente la parte histórica, primero escribí un libro que trata sobre un piloto alemán que estuvo en la República Argentina después de la Segunda Guerra Mundial, llamado Adolf Galland, un piloto que fue un as
de la Fuerza Aérea Alemana durante la Segunda Guerra Mundial, y cuando finalizó la guerra fue contratado por el gobierno del general Perón para que volcara sus conocimientos en la Fuerza Aérea Argentina, ¿no? Que justamente la Fuerza Aérea Argentina estaba en un proceso de modernización, año 46, 47, estaban adquiriéndose muchos aviones, sobre todo aviones de combate a chorro, como le decían en esa época, reacción, los famosos Gloster, y este señor, este piloto alemán, tuvo la misión de entrenar justamente a los pilotos argentinos desde el año 48 al año 55 a Alemania. Entonces, mi trabajo de investigación fue justamente ver qué había hecho este señor acá en Argentina, cuáles fueron sus enseñanzas, dónde se utilizaron sus enseñanzas también, si se usaron en combate, y bueno, todo eso se materializó en un libro que se llama El General de los Cazas, porque justamente este hombre tenía rango de general en la Fuerza Aérea Alemana, por supuesto, no acá, y de los cazas, porque cazas con Z, porque un avión caza, ¿no?, de combate. Ese libro tuvo 3 ediciones, la verdad que me dio muchas satisfacciones, porque primero que fue mi primer libro, uno nunca sabe cómo le va a ir a uno con un trabajo así, y sobre todo tratándose de un libro de historia, ¿no? Donde uno no puede meter la pata, por decir así. Y la verdad que me sigue dando muchas satisfacciones, aunque ya el libro está agotado. Fueron 3 ediciones, y también otra satisfacción que tuve fue dar a conocer lo que hizo este señor acá en la Argentina, porque, a ver, para ejemplificar es como que diríamos que Maradona fue a enseñarle a jugar al fútbol a los árabes, por decir así, ¿no? Entonces algún día se le ocurre escribir un libro o investigar qué fue lo que hizo Maradona en Arabia y cómo le enseñó a jugar al fútbol a los árabes. Bueno, yo hice lo mismo, pero con este piloto alemán que era muy famoso a nivel mundial y que estuvo acá en la República Argentina. No quiere decir que los pilotos argentinos no sabían volar, sino que este hombre lo que hizo fue volcar sus experiencias de guerra, porque recordemos que él venía de la Segunda Guerra Mundial, en nuestros pilotos, o sea, enseñarle las tácticas de combate, que muchas de ellas se utilizaron en la Guerra de las Malvinas, para atacar justamente a los buques británicos. Che, bueno, Walter, ese fue un libro. te hago una pregunta, ¿no? ¿Tenés ideas cuántos derribos tuvo Garam en la Segunda Guerra Mundial? Sí, el teniente general Adolf Galland, que llegó a ser teniente general de la Fuerza Aérea Alemana con 28 años de edad, fue el general más joven en la historia de las Fuerzas Armadas, porque bueno, vale aclarar que la jerarquía se ganaba en cantidad, teniendo en cuenta la cantidad de derribos que tenían los pilotos. Entonces, Galland tuvo 104 derribos de aviones aliados, tanto norteamericanos, ingleses, pero no fue el que tuvo mayor cantidad de derribos. El que tuvo mayor cantidad de derribos fue Erich Hartmann, un piloto que alemán también, que alcanzó 350 victorias. Ese fue el piloto que mayor cantidad de aviones derribados tuvo durante la Segunda Guerra Mundial. Así que Galland tuvo 104 derribos. Pero lo que lo hacía famoso era que justamente su carácter de general, joven, y encima se peleaba mucho con Hitler, hizo que su fama trascienda, ¿no? Terrible, sí, la verdad que terrible lo que contás. Increíble. Claro, y después de la Segunda Guerra Mundial vino para acá, para Argentina. Exacto, porque hay que ubicarse en el contexto de que a partir del año 46-47, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, recordemos que Alemania fue vencida y que
las potencias triunfadoras, tanto Rusia como Inglaterra como Estados Unidos, se repartían a los científicos, a los pilotos, a los que realmente servían, ¿no? Y se los llevaban para sus países, como en el caso de Estados Unidos con Von Braun. El profesor Von Braun fue quien creó la cohetería moderna en Estados Unidos, y gracias a Von Braun se llegó a la Luna. Y bueno, así los ingenieros, técnicos, constructores de aviones, pero había muchos que no querían ir a esos países que habían derrotado justamente a Alemania. Entonces había una opción que era la República Argentina. La República Argentina había instalado en Europa una oficina donde se hacían trámites para que estas personas, estos alemanes, ingenieros, pilotos, los que quisieran venir a trabajar a la Argentina, podían hacerlo. Pero no era fácil el tema de salir de Europa, porque la mayoría de esta gente o estaba presa o bien no tenían el permiso para salir de Alemania. Así que se constituyó todo un sistema secreto para sacar de Europa a estos técnicos alemanes, pilotos, militares, ingenieros, y muchos de ellos eligieron la Argentina. Entonces acá se desempeñaron en la fábrica militar de aviones en Córdoba, el ingeniero Kurt Tank, que fue el que diseñó el avión Pulqui 2, que lo tenemos exhibido en el Museo Nacional de Aeronáutica, un avión muy adelantado para la época. Los hermanos Horten eran personas, ingenieros especialistas en construir aviones y planeadores con ala en B, todo un adelanto para la época. Y muchísima gente, muchísimos pilotos, vuelvo a repetir, personal, ingenieros, que se radicaron la mayoría en la provincia de Córdoba. El problema es que, bueno, entre toda esa gente, lamentablemente también vinieron otros que no eran gente muy potable, por decir así, que aprovecharon para salir de Europa. Y entre toda esa gente vino justamente este piloto, Adolf Galland, que él no tenía ningún problema, o sea, el tipo cuando lo detuvieron los aliados, él prestó información a los norteamericanos, entonces lo dejaron como libre. Y entonces él vino a la Argentina en el año 48, hasta el año 55, febrero del 55, en que regresa a Alemania, y con la revolución de 1955, la revolución de septiembre que derrocó a Perón, muchos de estos alemanes que habían venido tuvieron que volver a emigrar porque justamente habían venido con el gobierno de Perón, entonces se exponían a que fueran detenidos, y muchos emigraron a otros países, ¿no?, a seguir con sus proyectos de aviación. Increíble, che. Increíble. Así que estuvo, me dijiste, acá hasta el 55. Adolf Galland estuvo desde noviembre de 1948, en que llegó en barco desde Italia, como lo hacían casi todos los que salían de Europa. Estuvo hasta febrero del año 1955, en que le fue ofrecida la conducción de la nueva Fuerza Aérea Alemana, porque hay que recordar que Alemania estaba destruida, claro, y dividida. Entonces, cuando se renace la Fuerza Aérea Alemana, como para ponerle un freno a los rusos, lo convocan a él nuevamente, porque él no se quería ir de Argentina, él acá estaba muy bien, vivía en el Palomar, en Ciudad Jardín, en el Palomar, y tenía su chalecito ahí, y bueno, trabajaba, prestaba servicios en el comando, en el Ministerio de Aeronáutica, ¿no?, en el Comando de Aeronáutica. Y en febrero del 55, bueno, ante ese ofrecimiento, él decide irse a Alemania y ya no vuelve a la Argentina. Igualmente no llegó a ser el comandante de la nueva Fuerza Aérea Alemana,
pero el amor por la República Argentina siempre lo tuvo. Porque acá hay que pensar que acá esta gente vivía en paz, por decir así, vivían tranquilos, nadie los molestaba, tenían un buen sueldo y un buen pasar. Nada que ver con lo que se vivía en Europa. Claro, sí, se entiende. Che, Walter, y también escribiste, tenés otros trabajos más, ¿no? Claro, siguiendo con los libros, bueno, yo después, en el año 2020, aprovechando el tema de la pandemia, escribí un trabajo de investigación relacionado con la historia de los suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina, que abarca desde el año 1912 a 1945. Hay que recordar que la Fuerza Aérea Argentina dependía del ejército argentino. La aviación militar no se había independizado hasta el año 45. Entonces, yo abarco ese periodo que va desde el 1912, que es cuando se crea la Escuela de Aviación Militar en el Palomar, en el campo del Palomar, donde hoy en día está la Primera Brigada Aérea, desde 1912 a 1945. Entonces me dediqué a escribir la historia de cómo se fueron formando los suboficiales, que fueron pilotos, mecánicos, diversas especialidades de la aeronáutica, o sea, de la Fuerza Aérea. Claro. Porque hasta ese momento no había ningún trabajo escrito relacionado con la historia de los suboficiales. Ese fue un trabajo también que me demandó unos 4 o 5 meses. Fue editado en PDF, que cualquiera lo puede acceder al trabajo, con solo googlear génesis del cuadro de suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina, le va a salir un par de sitios donde de ahí se puede descargar en forma gratuita. Es un trabajo de 254 páginas, con formato libro, con fotos, todo, así que el que esté interesado lo puede bajar de la web. Y después, el año pasado, el 4 de diciembre, presenté en el Museo Nacional de Aeronáutica mi último libro, que tiene que ver con los suboficiales pilotos militares. Los suboficiales que fueron pilotos, porque generalmente cuando uno habla de un piloto, de un aviador, que también hay una diferencia entre lo que es un piloto y un aviador, habla del oficial, o sea, las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea hoy en día, el piloto es un oficial, el aviador es un oficial. Pero hubo muchos años que justamente los suboficiales fueron pilotos y también tuvieron su historia. Entonces yo me dediqué a escribir un libro, también de casi 300 páginas, o más de 300 páginas, pero sí es libro, que fue presentado el 4 de diciembre en el Museo Nacional de Aeronáutica, y que el querido amigo Mauricio me dio una mano muy grande para esa presentación. Tuve el honor de ser tu presentador. Exacto. Porque además de ser compañeros, somos amigos. Exactamente. Sí, para eso estamos. Así que bueno, entonces soy afortunado, tengo toda tu bibliografía justamente ahí en mi biblioteca, che. Bueno, no es mucho, pero son temas importantes, temas que los que estamos en la aviación, en la aeronáutica, sabemos muy bien que no son temas conocidos, tanto la historia de Galan, del piloto alemán, que fue ocultada, fue como metida debajo de la alfombra, porque claro, era un piloto que lo había traído Perón. Entonces después de la revolución, después de la revolución del 55 hubo como una casa de brujas, que todo lo que había hecho Perón, traído Perón, más allá de si uno está de acuerdo o no, eso quedó como bajo tierra. Entonces la historia de este piloto, vuelvo a repetir, una figura a nivel mundial, que estuvo acá en la Argentina, que disfrutó de estar acá en la Argentina, no se conocía muy poco. Y bueno, por suerte con mi libro se pudo reflotar eso. A mí me llena de orgullo ver a la gente que
Porque generalmente uno cuando escribe o cuando hace un trabajo, no es que a uno no le interesa el tema monetario, pero generalmente el autor no gana mucho plata, ni recupera siquiera el gasto que hizo en publicar un libro. Pero el merecimiento, el reconocimiento viene por otro lado. Y justamente que la gente aprenda y que la gente sepa de historia y que diga, che, así que acá estuvo este tipo, qué bueno, que esto, que lo otro, mirá quién tuvimos acá en la Argentina, y eso es lo que vale, ¿no? Igual que los otros dos libros relacionados con el cuadro de suboficiales, que también son libros que me están dando mucha alegría, ¿no? Por el reconocimiento de mis pares que me dicen, bueno, gracias Walter por haber acordado de nosotros, de escribir algo sobre nosotros. Y bueno, eso es lo que vale, ¿no? Sí, la verdad que sí. Son los libros, la verdad que escribiste vos. Yo tuve la suerte también, ¿no? de poder leerlo, y la verdad que es increíble todo lo que escribiste. Me sorprende también en lo que es la génesis del cuadro permanente, el corto tiempo en que lo sacaste adelante, ¿no? Porque es un trabajo de investigación muy grande, y la verdad que sacarlo en tan poco tiempo es un logro también en sí mismo, che. Sí, incluso yo estoy sorprendido porque, a ver, fue un tema que un domingo, estábamos en plena pandemia, un domingo estaba en la cama y digo, tengo que hacer algo. Y aproveché todo el material. Bueno, yo tuve la suerte de pasar mis últimos años de carrera, estuve destinado en la Biblioteca Nacional de Aeronáutica, que es una de las pocas bibliotecas a nivel mundial que trata solamente sobre temas de aviación, y que nosotros la tenemos acá en la capital federal, en la calle Paraguay, al 748, tercer piso, por si algún oyente está interesado en consultar libros de aviación. Es de acceso al público. Claro, es de acceso al público, es una biblioteca, nada más que está especializada en temas aeronáuticos. Yo estuve destinado ahí como encargado 4 años y finalicé mi carrera como encargado de la Dirección de Estudios Históricos de la Fuerza Aérea, que tiene su lugar físico en el edificio Alas, Viamonte y Alem. Claro. Hice mi carrera militar como encargado, o sea que mientras estuve en esas dos dependencias pude nutrirme, sacar miles de fotocopias de los temas que a mí me interesaban, y eso me permitió armarme un archivo personal que durante la pandemia justamente dije, bueno, voy a aprovechar ahora que tengo tiempo y voy a escribir algo sobre los suboficiales. Entonces, en 3 meses, y con la ayuda de un querido amigo, Aldo Campos, un señor que es diagramador, yo le pasaba el borrador y él me lo volcaba al PDF. Y la verdad que, bueno, Mauricio lo conoce, quedó un trabajo muy lindo. Sí, la verdad que sí, un trabajo... Que me sorprende, hasta el día de hoy me sorprendo, porque digo, ¿cómo fui capaz de hacer esto? Realmente estaba muy inspirado. Después el otro trabajo, el del libro de los suboficiales pilotos, ese me llevó 10 años de investigación, porque también era un tema que no estaba muy divulgado. Claro, y no contaba con tanta información tampoco, ¿no? La información siempre está. Vos, Mauricio, que sos profesor e investigador también, sabés que hay que buscar, que es un trabajo detectivesco lo que hacemos nosotros. El tema es que a veces hay ciertos temas que no se tocan, entonces van quedando en el olvido, y llega un momento en que las nuevas generaciones no conocen ciertas cosas del pasado porque nunca se le dio importancia. Entonces van quedando ahí en el olvido, pero las cosas están, hay que buscarlas, hay que hacer un trabajo de detective, entrevistar gente, consultar fuentes, ir a las bibliotecas, bueno, lo que hace un investigador, ¿no? Ese trabajo estuvo 10 años.
el del último libro. Sí, la verdad que un trabajo, pero bueno, así se ve reflejado también en el libro, ¿no? Bueno, Walter, ya estamos sobre la hora. La verdad que un placer hablar con vos, escucharte. Bueno, igualmente para ustedes, para la audiencia. Espero que les haya gustado el testimonio. No, muy claro, la verdad que felicitaciones. Bueno, entiendo por qué estás en el lugar que estás y seguramente ya nos vamos a conocer porque tenemos un viaje pendiente ahí bueno, cuando quieran, al museo. Sí. El Museo Nacional de Aeronáutica los espera, igualmente que a todos sus oyentes, sobre todo ahora que vienen los 40 años de Malvinas. Claro, exactamente. Y bueno, yo quedo a disposición cuando necesiten que yo participe. Acá estoy con Mauri, estamos todos los días ahí tomando mate en el museo, así que nos pueden llamar cuando quieran. No nos mandé al frente, por favor. Mientras trabajamos, ¿viste? Mientras investigan, claro, toman algunos mates. Si no tomamos mate, no arrancamos. Claro. Bueno, Walter. Muchas gracias, Walter. No, por favor, les mando un saludo muy afectuoso, y bueno, quedo a consideración de ustedes, a disposición. Dale, Walter, muchísimas gracias y bueno, nos mantenemos en contacto. Nos vemos el lunes. Lunes, acordate de llevar los bizcochos, Dale. Museo La Fraternidad.